¿Qué tal? Les habla Jorge Gestoso. La ofensiva de Israel contra Palestina entra en su cuarto mes. Lo hablamos con otro notable invitado, Eduardo Meneses, politólogo experto en el Medio Oriente, directamente desde Quito. Eduardo Meneses, una cálida bienvenida al programa. Muchísimas gracias por la invitación. Qué gusto estar aquí, Jorge. Eduardo, el secretario de Estado norteamericano Anthony Blinken, que ha estado haciendo una gira y sigue en la gira por el Medio Oriente, luego de entrevistarse con autoridades de Turquía y Grecia en una conferencia de prensa, dijo, y acá te repito la cita textual, que los civiles palestinos deben poder regresar a sus hogares y no deben ser presionados para salir de Gaza. ¿Tu reacción? Mira, aquí estamos viendo algo a dos niveles. Yo creo que para quienes nos escuchan es muy importante, ¿no? Vemos ya desde hace unas semanas, tanto desde Estados Unidos como desde otros países como Inglaterra, una palabra que trata de retroceder un poco en la palabra sobre cierto apoyo que se dio en algún momento irrestricto a la ofensiva israelí. Lo que es preocupante es que una cosa es la palabra y otra cosa es lo que está pasando en los hechos, ¿no? El financiamiento militar, la cooperación militar sigue pasando ahí. Entonces, aquí hay una disputa que se ha venido dando entre la solidaridad internacional que se ha demostrado desde los pueblos, desde algunos estados también, que han hecho actos concretos para denunciar lo que está pasando, como es el caso de Sudáfrica, en la Corte Penal Internacional, por ejemplo, que denuncia el genocidio eh, que está cometiendo el Estado israelí. Entonces estamos en este juego en este momento, ¿no? En el momento en que Estados Unidos está tratando de cierta manera, salvar la cara públicamente frente a lo que ha venido sucediendo estos 3 meses, que tal vez es la primera vez en la historia que vemos un genocidio en directo con tanto detalle y con tanta información disponible, pero lo preocupante es que detrás no necesariamente hay un cambio de postura en lo que está pasando, ¿no? Que es lo que hay que seguir más allá para poder presionar en este cambio. Justamente para, digamos, disecar esta declaración de Blinken, acá él dice que deben poder regresar a sus hogares. Primero, prácticamente no quedan hogares porque los han arrasado a todo. ¿A dónde quieren que vaya a sus hogares si los hogares no existen más? Y segundo, dicen que no deben ser presionados para salir de Gaza y como tú dices, mientras hacen esta declaración, siguen suministrándole a Israel para que continúe justamente este genocidio, como cada vez se repite más, como han sido calificados, en cuanto a dinero y en cuanto a armamentos. ¿Cómo quieren que regresen a sus hogares y al mismo tiempo les están dando todas las municiones para que sigan bombardeando? Hay algo como que no cierra, ¿no? O sea, totalmente. Nosotros hemos visto, yo creo que parte de la disputa que se estaba dando también en todo lo que ha pasado estos últimos 3 meses tiene que ver con la evolución económica global, ¿no? O sea, sabemos que Estados Unidos está en un declive económico frente a la emergencia de un mundo diferente, en un mundo multipolar que emerge y en este declive siempre ha sido, ¿no? La historia de Estados Unidos el servirse de la guerra, no solo para reactivar cierta industria militar, sino también para asentar sus intereses geopolíticos en diferentes territorios. Medio Oriente ha sido el caso más ejemplar, tal vez de esto en términos de guerra abierta. Y ahí el problema es que la situación estructural no cambia. Estados Unidos sigue en esta disputa, sigue en esta tensión, pero lo que se jugaba específicamente en Palestina, creo yo, es este, este, esta estrategia de deshumanización de un pueblo entero, de que la opinión pública acepte que la vida de los palestinos no valía tanto como otras vidas. Y esta disputa finalmente se dio no en el campo del derecho internacional como hubiéramos querido todos. La ONU y los instrumentos que deberían proteger el derecho internacional fueron totalmente incapaces, han sido incapaces aún hoy de detener este genocidio en curso desde hace 3 meses. Y finalmente lo que quedó muchas veces fue, por un lado, la solidaridad en la calle de los pueblos, la solidaridad de las organizaciones sociales, de las organizaciones de derechos humanos. Algunos gobiernos, como en América Latina, pienso en el caso de Petro o en Sudáfrica, con lo que se ha hecho con la Corte Penal Internacional, quedaron estas respuestas que finalmente creo yo que a pesar de que no se haya logrado
aún detener el genocidio, al menos hemos logrado demostrar que las vidas palestinas sí valen y que en la opinión pública la estrategia de Estados Unidos le ha tocado retroceder un poco para tratar de lavarse la cara frente a uno de los genocidios más terribles que hemos podido ver y hemos podido ver, lo digo en el sentido de la información a la que tenemos acceso hoy en día, ¿no? Entonces ahí hay una disputa fundamental que no solo es para el pueblo palestino, obviamente en primer lugar para el pueblo palestino, para todas y todos, frente a lo que se viene y cómo se ha abierto el escenario ya bélico a nivel global, no solo con Palestina, no empezó ya con Ucrania, pero en el cual esta estrategia de deshumanización de los pueblos, de los que sí cuentan y los que no cuentan, es fundamental, ¿no? Como toda moneda, hay dos caras. La cara que presenta el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, es: acá ha habido un ataque terrorista del grupo terrorista Hamas, así lo frasea, el 7 de octubre, en donde han muerto por lo menos más de 1.100 personas civiles completamente inocentes, y por tanto ellos se están defendiendo de los ataques terroristas y hay que reaccionar. Y todo lo que pasa después es la manera en que se están defendiendo de estos ataques terroristas, este grupo terrorista que es Hamas. Un lado de la moneda. El otro lado de la moneda es que en realidad para combatir ese argumento es que llevan atacando al pueblo palestino más de 60 años y en realidad lo que está haciendo ese ataque de Hamas, que en vez de llamarlo un grupo terrorista, le llaman un movimiento de resistencia, es defenderse de ataques de los 60 años. Cuéntanos cómo tú lees esos dos argumentos. Yo creo voy a empezar por el final, ¿no? Yo creo que tal vez el secretario general de la ONU, Guterres, fue el que lo dijo desde su postura con más impacto en un cierto momento. Finalmente, lo que pasó el 7 de octubre no es que ocurre de la nada, ¿no? Hay un pasado de 75 años de ocupación de un territorio, una ocupación ilegal. Cuando se crea en el 48 el Estado de Israel de forma totalmente unilateral, ni siquiera siguiendo los lineamientos de la ONU que trataban de crear una partición que ya en sí era discutida, que no todo el mundo estaba de acuerdo. Cuando se crea ya hace más de 75 años del Estado de Israel, empieza una ocupación militar que nunca ha parado de violar los derechos humanos en los territorios palestinos, en las cuales desde hace 75 años desaparecen personas con total impunidad, en el cual en este momento mismo estamos hablando de miles de prisioneros que están en las cárceles israelíes, que ni siquiera han tenido las más mínimas garantías del derecho como podríamos considerarlos nosotros. Muchas veces se habla de Israel como los defensores de Israel en el sentido sionista, muchas veces lo posicionan como la única democracia de Medio Oriente, pero esa democracia ni siquiera tiene las mínimas garantías para estos prisioneros palestinos. Estamos hablando de miles de prisioneros palestinos que ni siquiera tienen juzgados normales, que no tienen un juez que decreta la razón por la cual un palestino es detenido, que ni siquiera tienen eh, una sentencia firme de cuántos años debería quedarse ahí o no, de cuántas veces se puede renovar su detención, es lo que llaman estas detenciones administrativas allá. No hay una sola familia que no te cuente una historia de cómo en los checkpoints, en estos lugares de control militar que existen en toda Cisjordania, a mujeres embarazadas les toca dar a luz en la calle porque el militar no le permitió pasar a ir a un hospital. Miles de historias de cómo a jóvenes que iban a dar su examen de grado no pudieron graduarse porque el militar simplemente no quiso dejarle pasar hacia la universidad sin ningún sentido, ni siquiera que tenga que ver con terrorismo ni con amenazas. Estamos hablando de mujeres embarazadas que están dando a luz en la calle. Y eso es del cotidiano del pueblo palestino desde hace 75 años. Entonces, lo primero es recordar eso, ¿no? Es recordar que lo que pasó en el 7 de octubre en realidad es parte de una historia en la cual sí existe un Estado ocupante, un Estado que es uno de los estados con el ejército más grande del planeta, más equipado, más tecnificado en todo el planeta, y que está ocupando un pueblo que ni siquiera tiene un ejército regular.
el Estado palestino ni siquiera tiene un ejército regular y hay grupos como Hamas o otros, no es el único, ¿no? Hay algunos grupos que han decidido entrar en resistencia frente a esta ocupación y eso no es nuevo. Si uno sigue la historia de la resistencia, que es una resistencia que es más, del derecho internacional reconoce el derecho de los pueblos de resistir a la ocupación. Esta resistencia ha existido desde la Organización de Liberación de la Palestina, desde hace varias décadas, desde el Frente Popular de la Liberación de la Palestina, desde Hamas y muchos otros grupos que en algún momento han tratado de liberarse de una ocupación criminal que lleva durando 75 años. Entonces, esa es una de las caras de la moneda. Y para mencionar la otra cara de la moneda que tú también resaltaste, creo yo que este tema del terrorismo hay que mostrarlo estratégicamente el por qué es tan importante y por qué Estados Unidos e Israel lo posicionan de tal manera, ¿no? El primero es que esto se enmarca en una estrategia que ya viene décadas, ¿no? Desde que tuvo su apogeo después del atentado del 2001 en Estados Unidos, en el que la lucha contra el terrorismo fue como la ventana a través de la cual Estados Unidos ha estado tratando de defender intereses geopolíticos en todo el mundo, pero en términos del derecho internacional esto es crucial, porque el derecho internacional obliga a los estados a, de todas maneras, respetar los derechos humanos en cualquier condición, que sean pueblos ocupados, que sean terroristas, lo que sea el nombre que se le quiera dar, pero el término de terrorista tiene dos funciones fundamentales. El primero es tratar de salirse del derecho internacional, porque el derecho internacional no tipifica el terrorismo. El derecho internacional tipifica conflictos armados, ya sea entre estados, ya sea entre grupos que no, armados que no representan a estados, y hay muchas convenciones del derecho internacional que obligan al respeto de los derechos humanos aún en estos conflictos. Cuando Estados Unidos y Netanyahu u otros países tratan de posicionar el tema del terrorismo es porque tratan de salirse de los términos en los cuales se plantea el derecho internacional. Ellos tratan de actuar por fuera del total control de los organismos del derecho internacional y de los derechos humanos a nivel global. Es más, Estados Unidos o Israel no han firmado, no han ratificado el Estatuto de la Corte Penal Internacional, por ejemplo. Entonces, ahí hay una parte crucial que tiene que ver el por qué se utiliza el terrorismo. Y el otro es obviamente el tema de la opinión pública, ¿no? Tratar de diabolizar toda resistencia. Y esto es fundamental porque al tratar de diabolizar y tratar de terrorista toda resistencia, tratan de obviar que en realidad es una resistencia que viene frente a 75 años de ocupación de un ocupante que viola los derechos humanos todos los días. Y es más, ahí sí podríamos utilizar el término de terrorismo de Estado totalmente estructurado desde hace décadas frente al pueblo palestino que en este momento ha llegado a este apogeo de un genocidio, ¿no? Entonces, es por eso que es importante deconstruir estas palabras. Bueno, si tú lo tratas de observar y fueres un marciano y pasas por encima del planeta Tierra, ves entonces que hay un grupo de gente, un país, que ha decidido arrasar a otro grupo de gente. Acá estamos hablando de que en 3 meses ya han matado a por lo menos 23.000 palestinos, 60.000 han quedado heridos. Estamos hablando de que prácticamente la mitad de ellos son niños y nadie en ese planeta Tierra que tú estás viendo como marciano, nadie los frena. Nadie les pega un tirón de oreja y dice, usted mañana vaya a su casa de nuevo, guarde violín en bolsa y pare esta masacre. ¿Qué está pasando desde el punto de vista a ese marciano? ¿Qué le explicás que esto sigue y hoy, precisamente en el día de hoy, entramos en el cuarto mes? ¿Qué es lo que pasa? Mira, yo creo que ahí hay diferentes cosas, ¿no? Y obviamente cuando tú lo dices, si uno simplemente da un paso hacia atrás y lo mira un poco desde lejos, uno no entiende a veces, ¿no? ¿Cómo es que nuestra sociedad ha logrado permitir una brutalidad de esta magnitud, aún más en un momento de la historia en que más que nunca tenemos información, ¿no? O sea, genocidios han habido en la historia reciente de nuestros pueblos, pero yo lo vuelvo y lo repito, tal vez esa es la primera vez en la historia en que podemos presenciar en vivo y en directo, con tanta información, con tanta documentación y con tanta evidencia, el genocidio que se está cometiendo contra el pueblo palestino. La ONU y los organismos internacionales han demostrado en este genocidio que en realidad
no son lo que pretenden ser, ¿no? Yo recuerdo una frase de Evo Morales ya de hace muchos años, cuando él decía el Consejo de Seguridad de la ONU no es un Consejo de Seguridad, sino un Consejo de Inseguridad para los pueblos. Y creo que él nunca lo dijo de mejor manera, ¿no? Nadie lo ha dicho de mejor manera. Es totalmente cierto. Y ahí emerge un desafío en el cual vemos un mundo que ya es diferente. Vemos un mundo en el que están emergiendo potencias como China, esencialmente, que es donde se está dando la gran disputa geopolítica a nivel mundial, potencias como Rusia, el mismo Brasil, todos los BRICS que se están ampliando, es más, no hay todo, recientemente se han incluido algunos países, hasta en América Latina, en esta dinámica, y la gran pregunta es, ¿cuál va a tener que ser la reforma frente a este nuevo momento de nuestro planeta para que sí pueda existir una organización internacional, sí pueda existir organismos de defensa de los derechos humanos que puedan en algún momento frenar lo que está pasando? Entonces, lo primero que a mí me surge es eso, estamos en un mundo en el cual se cae la careta de la comunidad internacional, se cae esta fachada de que sí existirían organismos capaces de hacer defender de hacer que se respeten los derechos humanos, cuando en realidad eso no es cierto. Lo que vale es quienes tienen más armas y quienes tienen la capacidad de mantener conflictos bélicos. Y en este caso, claramente Estados Unidos y sus aliados son los que han jugado esta carta desde siempre frente a su incapacidad de reactivar sus procesos económicos, ¿no? ¿Qué es lo que yo vería si es que fuera un extraterrestre y llegara aquí? Simplemente se ve quién tiene las armas y quién decide en un mundo en el cual la fachada del derecho internacional realmente no es más que eso, una fachada, ¿no? Eduardo, te invito a hacer una pequeña pausa. Estamos hablando con Eduardo Meneses directamente desde Quito. Eduardo, politólogo, experto en el Medio Oriente. Enseguida regresamos. Continuamos hablando con Eduardo Meneses directamente desde Quito. Eduardo, nada menos que un politólogo experto en el Medio Oriente. Estamos hablando que en el día de hoy comienza el cuarto mes de entonces el ataque de Israel a Palestina. Eduardo, ¿te parece que esto se puede extender regionalmente, esta ofensiva? Sí, yo creo que claramente, si nosotros vemos un poco desde el lado ya israelí, la razón de por qué se escaló a tal nivel muchas de las cosas que han estado pasando, primero hay que recalcar que el ataque de 7 de octubre viene como una respuesta a una serie de provocaciones desde Israel que se vinieron haciendo muchos meses antes, porque hay una coyuntura muy concreta en Israel, ¿no? Netanyahu, el primer ministro israelí, ha perdido toda legitimidad desde hace varios meses y siempre para él fue la respuesta para mantenerse en el poder y para mantener como esta dinámica de unión popular, para él siempre fue generar cada vez más violencia hacia Palestina, esperando que haya una respuesta como la del 7 de octubre, en la cual yo siempre digo, es una ingeniería de la violencia que ha hecho Israel siempre en estos casos, ¿no? Cuando pierde legitimidad, Netanyahu provoca hasta que algo suceda. Y yo creo que estamos en un momento en que Netanyahu, a pesar de todo lo que ha pasado y tal vez a raíz de todo lo que ha pasado, ha seguido perdiendo apoyo en el propio Israel. Y lo que vimos hace pocos días en el ataque hacia Líbano es es un claro ejemplo de que Netanyahu y Israel están listos a hacer escalar esto a un nivel regional para seguir tratando de mantener este poder en su país. Entonces yo creo que es un verdadero riesgo frente al cual estamos, es una verdadera posibilidad y hoy más que nunca tanto la solidaridad internacional desde los pueblos como la presión sobre organismos internacionales para hacer que esto es fundamental, ¿no? ¿Y cuál sería tu vaticinio de cómo y cuándo termina esta ofensiva de Israel con el pueblo palestino? Mire, yo creo que desafortunadamente en este momento lo único que se puede vislumbrar es una baja de la intensidad. Yo creo que los intereses geopolíticos de Estados Unidos en la tensión que está frente a China son de largo plazo. Más que hablar de un cese de lo que está pasando, yo creo que
se están abriendo nuevos frentes. Ya se ha hablado en Estados Unidos de financiamiento para seguir financiando su presencia en Taiwán, por ejemplo. Entonces nosotros frente a lo que yo creo que estamos avanzando es hacia una escalada bélica a nivel global, que tal vez en el caso palestino nuestro rol en la comunidad, digamos, en la sociedad civil y en las organizaciones que defendemos los derechos humanos o los que estamos comentando esto desde este análisis, es el tratar a toda costa que se logre dar este cese al fuego, ¿no? Que se dé el cese al fuego, que yo creo que sería el único horizonte posible en este momento, es que se dé un cese al fuego, que se permita una ayuda humanitaria. Ese sería el mejor de los casos. Sin embargo, al día siguiente de que esto suceda, hay que recordar que la ocupación sigue, hay que recordar que los intereses geopolíticos de Estados Unidos están ahí y que un cese al fuego en realidad no quiere decir que el pueblo palestino no siga bajo una ocupación, no quiere decir que el pueblo palestino no siga viendo sus derechos humanos violados cotidianamente. Entonces yo creo que en este momento estamos en un momento de pedagogía, es decir, la urgencia es del cese al fuego. Y yo creo que se puede llegar a un cese al fuego si es que avanzan y se ponen cada vez más países detrás de iniciativas como la de Sudáfrica, y si se hace cada vez más presión a nivel de organismos internacionales. Yo criticaba mucho el accionar de la ONU, pero finalmente el derecho internacional es la única salida. Entonces hay que seguir presionando por ahí, ¿no? Es la única salida para la paz. Yo creo que ese es el horizonte que puede darse, pero a largo plazo tenemos que estar muy claros que la escalada bélica continúa, que el choque que está impulsando Estados Unidos, no solo en Medio Oriente, sino como yo lo decía en Asia, es algo que va para larga data, ¿no? Entonces tenemos que prepararnos desde la sociedad civil, desde quienes estamos comentando esto, agradeciendo también espacios de noticias como los de ustedes que permiten efectuar esta pedagogía, porque viene una década muy complicada en la cual luchar por la paz mundial va a ser uno de los principales desafíos que tengamos. Por último, entonces, Eduardo, América Latina ha reaccionado según los países de manera diferente ante esta ofensiva israelí. Entonces vemos países como Bolivia, en donde abiertamente utilizan Evo Morales la palabra genocidio, Gustavo Petro vuelve a utilizarla y lanza realmente una ofensiva sin anestesia. Y por el otro lado tenemos al nuevo presidente de la Argentina. Estamos hablando de Javier Milei, que dice que sus principales socios o sus principales actores que él apuesta son Estados Unidos e Israel. ¿Cómo lees entonces tú cómo viene reaccionando América Latina respecto a lo que está pasando? Mira, aquí hay claramente dos cosas, ¿no? En un primer nivel, obviamente, estas expresiones como las de Milei, y yo diría también que suceden, por ejemplo, en Ecuador, donde estoy yo, ¿no? En Ecuador también ha sido muy clara la forma en que la diplomacia ecuatoriana también ha reaccionado en ese sentido, tal vez no con la misma brutalidad y virulencia con la que lo hace Milei, que es lo que lo caracteriza en estas expresiones, pero también lo ha hecho en otros países. Yo creo que eso responde en primer lugar a una actitud servil frente a intereses que no son los de nuestros pueblos, ¿no? Que claramente son los de Estados Unidos. Bajo todo un discurso de querer hacer de nuevo una gran potencia nacional en Argentina o en Ecuador, donde sea, lo que realmente está detrás es una venia hacia otros intereses que no son los de nuestros pueblos, en concreto, que son los intereses de las grandes corporaciones en Estados Unidos o de los intereses geopolíticos de Estados Unidos, al decir nosotros vamos a proteger sus intereses, entonces ustedes protéjanos a nosotros. ¿Por qué es necesaria esta protección? Porque las medidas antipopulares que se están tomando en países como Argentina o en Ecuador van a necesitar un apoyo tanto represivo como de esta mal llamada comunidad internacional para mantenerse, ¿no? Entonces, el primer sentido claro es esta venia, ¿no? Esta venia hacia el poder extranjero, en este caso Estados Unidos, para decir nosotros vamos a defender sus intereses, ustedes defiéndanos. El segundo, y ahí sí yo quiero ser muy claro, es que nosotros desde los que hemos venido estudiando esto desde hace muchos años, hemos identificado que existe una red también de financiamiento, claramente, desde grupos tanto sionistas como evangélicos que están ligados en América Latina y que financian estas posturas. Entonces, no solo es una postura geopolítica desinteresada, sino que si uno se pone a ver con la lupa los encuentros internacionales que se dan entre estos grupos, hay millones de dólares de financiamiento que pasan para campañas electorales, para diferentes grupos políticos que están siendo financiados por estos intereses
intereses directamente, ¿no? Y eso se ha evidenciado muchísimas veces y hay muchas investigaciones sobre lo que pasa en América Latina. Entonces, para mí es una clara injerencia extranjera en nuestros países y son gobiernos entreguistas a los cuales les interesa mucho más mantenerse en el poder que el interés de nuestros pueblos, ¿no? No lo mereces. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Muchísimas gracias a ustedes por la invitación.